Nunca imaginé que una mañana cualquiera, en medio de los caminos polvorientos del litoral, pudiera cruzarme con un destino tan roto como el mío. Me llamo Ernesto, tengo 58 años y he pasado más tiempo abrazado al volante de mi viejo camión que a cualquier otra cosa en esta vida. Aquella jornada, partí sin apuros, con el motor tosiendo viejas canciones y el corazón demasiado acostumbrado a la soledad. No había señales de que algo fuera a cambiar. El cielo amanecía opaco y la brisa arrastraba ese olor a lluvia prometida que solo los hombres de la ruta saben reconocer. Fue en una curva, olvidada, allá donde el asfalto se rinde ante los campos interminables, que la vi, una figura solitaria, vestida de blanco y rota en mil silencios. Frené sin pensar, porque hay encuentros que no se eligen. Son ellos quienes te eligen a ti. El motor del International 9400 aún vibraba suavemente cuando abrí la puerta para que la joven subiera. Ella dudó un instante, como si una parte de sí misma todavía quisiera quedarse anclada en ese pedazo de ruta polvorienta. Sin embargo, la urgencia en su mirada venció cualquier miedo que pudiera tener. Se aferró al borde de la puerta con manos temblorosas y trepó a la cabina, empapando el asiento con su vestido húmedo sin importarle nada. Yo regresé al volante en silencio, echando un vistazo de reojo mientras ella abrazaba sus propias rodillas, intentando hacerse pequeña, invisible. No, quise romper el silencio que la envolvía como una coraza frágil. Solo arranqué el camión de nuevo, dejando atrás ese paraje vacío mientras el rugido del motor nos protegía de un mundo que parecía haberse desmoronado para ella. La radio seguía sonando bajito, pero el canto triste del bandoneón ahora parecía acompañar esa tristeza muda que llenaba la cabina. Manejamos varios kilómetros así, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. De vez en cuando, el viento golpeaba la ventanilla y hacía crujir la estructura vieja del camión, como recordándonos que seguíamos vivos, que la vida seguía, aunque fuera a tropezones. La joven no apartaba la vista del horizonte. Su vestido de novia, que en otras circunstancias habría simbolizado esperanza y futuro, ahora era una bandera rota de un sueño que nunca llegó a nacer. Yo seguía sin preguntarle nada, respetando su espacio, su duelo. No era mi lugar hurgar en heridas que aún sangraban. Sin embargo, mi mente no podía evitar imaginar qué historia la había llevado hasta ahí, sola, abandonada, con el rostro lleno de lágrimas y barro. Me acomodé en el asiento, toqué el volante con suavidad y seguí avanzando, como si la carretera supiera más que nosotros a dónde nos estaba llevando. Finalmente ella habló, su voz rompiendo el aire espeso de la cabina como una hoja rasgando un lago congelado. «Hoy debía casarme», dijo en un susurro quebrado. No hizo falta más explicación. Las palabras pesaron en el aire, suspendidas entre nosotros como un secreto compartido. No la miré, mantuve los ojos en el camino, pero cada palabra suya se me clavaba en el pecho. Me contó de forma fragmentada, como si escupiera pedazos de una historia que le dolía demasiado para narrarla completa, que minutos antes de entrar a la iglesia había descubierto la traición, imágenes de su prometido con otra mujer, mensajes descarados que destrozaban de un plumazo años de ilusiones. No hubo gritos ni escenas de escándalo, solo el instinto de huir, de salvar lo poco que quedaba de ella misma. Mientras la escuchaba, apreté el volante con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. No era justo. Nadie merecía ser destrozado de esa manera. Pasamos por un pequeño pueblo llamado La Criolla. Las casas bajas y de techos de chapa parecían dormitar bajo la llovizna que comenzaba a caer. Unos niños jugaban descalzos en los charcos, riendo sin preocuparse del frío ni del barro. Quise sugerirle que nos detuviéramos a comprar algo caliente, pero me contuve. La joven, aún no sabía su nombre, no parecía lista para interactuar con el mundo exterior. Preferí seguir,
dejándole a ella la iniciativa de cuando romper el cascarón que la protegía. Solo bajé la velocidad, permitiéndonos fluir por las calles de tierra como un río manso, sin urgencias. A veces, el simple acto de moverse, de no quedarse en el mismo sitio, puede ser una forma de curación. Finalmente, cuando ya creía que el silencio nos acompañaría hasta el fin del mundo, ella preguntó, con una mezcla de vergüenza y desesperación, ¿cree que estoy loca? Me tomé mi tiempo para responder. Saqué una mano del volante y me froté la barba, pensando en todas las veces que la vida me había puesto contra las cuerdas. No, dije al fin. Creo que hiciste lo que mucha gente no se atreve. Elegiste tu dignidad antes que la apariencia. Ella bajó la mirada, pero por primera vez, desde que la recogí, esbozó una sonrisa tan leve que parecía dibujada con lápiz sobre papel mojado. Un destello de vida. Tal vez, pensé, ese pequeño gesto era el principio de su reconstrucción. La ruta siguió, extendiéndose ante nosotros recta y desierta, como una promesa abierta al futuro, mientras la joven apoyaba la frente contra el vidrio empañado y yo seguía conduciendo sin rumbo fijo. Sentí que ese encuentro no era casualidad. Quizás, pensé, todos necesitamos de vez en cuando a un extraño que nos ofrezca una salida cuando creemos que no queda ninguna. Y mientras el sol comenzaba a desgarrar las nubes grises allá en el horizonte, supe que ese viaje, que para mí debía ser un simple regreso a casa, estaba a punto de convertirse en algo mucho, muchísimo más grande de lo que jamás habría podido imaginar. La confesión de la joven quedó suspendida en el aire, como esas lloviznas que no terminan de caer, pero tampoco se disipan. Sentí que cada palabra que había pronunciado le arrancaba un trozo de dolor acumulado, como quien extrae lentamente una espina clavada demasiado hondo. Mientras seguía conduciendo, la miraba de reojo, cuidando de no invadir su espacio. Su vestido empapado seguía goteando, ensuciando el asiento, pero ninguno de los dos parecía darle importancia. Se llamaba Marcos, añadió de repente, como si hablara consigo misma. Pensé que lo conocía, que lo amaba, y que me amaba. Su voz se quebró en la última palabra, un eco de la traición reciente. Apreté el volante con más fuerza, sintiendo una furia silenciosa crecer en mi interior. No era mi historia, pero el dolor ajeno, cuando es tan puro y crudo, también duele en carne propia. Me obligué a mantenerme en calma, a ser su refugio en esa tormenta, porque en ese momento entendí que, más que palabras, ella necesitaba un poco de estabilidad, de un extraño que no la juzgara. Avanzábamos a ritmo lento por la carretera provincial, atravesando campos verdes que parecían no tener fin. La lluvia comenzaba a cesar, dejando tras de sí un aroma fresco que recordaba a vida nueva. De vez en cuando, pasábamos por pequeños parajes olvidados, donde algunas casas coloridas resistían el paso del tiempo. Era en esos lugares donde la vida seguía su curso a otro ritmo, lejos del bullicio de las ciudades, donde todo parecía más auténtico. En uno de esos pueblos vi un almacén abierto y sin decirle nada desvié el camión hacia un costado. «Voy a comprar algo para nosotros», le dije en voz baja, temiendo romper esa frágil burbuja de serenidad que comenzaba a formarse. Ella asintió con un movimiento casi imperceptible, abrazándose más fuerte a sí misma. Bajé del camión, sentí el barro cediendo bajo mis botas y compré 2 cafés calientes y unos pastelitos de membrillo. Volví rápido, como si temiera que al dejarla sola, la tristeza pudiera devorarla por completo. Al volver a subir, le extendí el café sin decir una palabra. Ella lo tomó con ambas manos, buscando desesperadamente el calor que le había sido arrebatado esa mañana, no solo del cuerpo, sino también del alma. Bebió un sorbo y suspiró largamente, como si ese simple gesto fuera suficiente para mantenerse en pie un poco más. «¿Cómo puede alguien fingir tanto tiempo?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio. No supe qué responder.
¿Cómo explicarle que hay gente que vive toda su vida usando máscaras, que el amor verdadero, ese que uno sueña encontrar, a veces no es más que una ilusión frágil? Solo pude encogerme de hombros y decirle, a veces no vemos lo que no queremos ver. Ella bajó la cabeza procesando mis palabras y apretó el vaso de café como si fuera su único ancla. Me dolió verla así, tan rota, tan joven aún para cargar con un dolor tan grande. Pero también sabía que el hecho de haberse ido era la prueba más clara de su fortaleza. Muchos prefieren vivir en la mentira para no enfrentarse al vacío que deja la verdad. Seguimos el camino hacia el norte, cruzando puentes oxidados y campos donde las vacas pastaban indiferentes a las tragedias humanas. Me animé entonces a preguntarle su nombre. Después de 1900, tantas horas compartiendo la misma cabina sin saberlo. Sofía, respondió en un murmullo, como si aún dudara de su derecho a ocupar un espacio en el mundo. Bonito nombre, le dije, y pude ver de reojo cómo la comisura de sus labios se curvaba apenas en una mueca tímida. Le conté entonces que yo era Ernesto, pero que todos me decían Neto en la ruta. Ella soltó una risa breve, pequeña, casi como una chispa, y por un instante la pesadumbre pareció aflojar su abrazo en torno a nosotros. Esa breve complicidad me recordó que incluso en los momentos más oscuros, una chispa de humanidad puede encender un fuego nuevo, un fuego que ilumina el siguiente paso, aunque no sepamos aún hacia dónde nos llevará. El sol comenzó a filtrarse entre las nubes, tiñendo de dorado el paisaje mojado. Era como si el mundo, en su infinita indiferencia, quisiera decirnos que la vida sigue, que después de cada tormenta hay siempre una tregua, aunque sea breve. Me arriesgué a proponerle algo. ¿Te gustaría ver el río?, le pregunté, sabiendo que cerca de San Javier, el Paraná dibujaba paisajes que podían curar hasta las heridas más profundas. Sofía levantó la mirada, sorprendida, y después de unos segundos, que parecieron eternos, asintió. No dijo nada, pero en sus ojos había algo diferente, una especie de pequeño destello de esperanza. Apreté el acelerador con suavidad, como quien no quiere apresurar a la vida, y tomé el desvío que nos llevaría hacia ese rincón escondido, hacia esa orilla donde tal vez ella podría empezar a reconciliarse consigo misma. La tarde caía pesada sobre los campos, cuando estacioné en aquella vieja estación de servicio, medio escondida entre sauces y álamos descuidados. El lugar parecía abandonado por el tiempo. El cartel oxidado apenas se sostenía, y las bombas de combustible chirriaban con el viento. Aún así, el almacén estaba abierto, atendido por una mujer de rostro curtido y sonrisa amable que no hizo preguntas al ver mi aspecto desaliñado y el rostro abatido de Sofía en el camión. Compré 2 cafés tibios, que apenas lograban espantar el frío, y un par de sándwiches de milanesa envueltos en papel marrón ajado. Al regresar, le ofrecí uno a Sofía en silencio, dejando que ella decidiera si aceptarlo o no. Lo tomó con ambas manos temblorosas, como si sujetarlo fuera un acto de resistencia, y se sentó en el borde del camión, sus pies colgando, mirando la ruta como quien observa un horizonte que no sabe si desea alcanzar. Nos sentamos uno al lado del otro, comiendo en un silencio que ya no era incómodo, sino casi reconfortante. Compartíamos la certeza de que, a veces, no se necesitan grandes palabras para acompañar a alguien en su dolor. Solo estar allí, respirando el mismo aire, era suficiente. Tras un rato, con el sol a punto de rendirse detrás de los campos dorados, sentí el impulso de decir algo, cualquier cosa que rompiera la inercia del dolor que nos envolvía. ¿Has visto el mar alguna vez?, le pregunté de golpe, sin pensarlo demasiado. Mi voz sonó más fuerte de lo esperado, como un eco en la estación vacía. Sofía levantó la cabeza con sorpresa, sus ojos aún hinchados pero encendidos con una chispa de curiosidad genuina. Nunca, admitió, y su voz, aunque apenas audible, tenía un matiz de anhelo que no había escuchado antes en ella.
Sonreí de medio lado, arrancando el motor del Internacional con una determinación renovada. Entonces vamos, dije, y supe que no había vuelta atrás. Tomamos rumbo hacia el este, hacia el litoral, hacia ese encuentro inesperado entre ella y un pedazo de mundo que aún no conocía. La noche empezó a envolvernos mientras zigzagueábamos por caminos secundarios, bordeando sembradíos interminables y cruzando pequeños bosques de eucaliptos que susurraban secretos viejos con cada ráfaga de viento. Mientras el motor rugía monótono, Sofía, agotada, se dejó vencer por el sueño. Se acomodó en el asiento del copiloto, abrazada a una vieja campera de cuero que había encontrado en la cabina, probablemente olvidada por algún compañero de ruta de otros tiempos. La veía dormir de reojo, su rostro más relajado, libre momentáneamente del peso de la traición y la vergüenza. Yo manejaba en trance, con la sensación extraña de que este viaje improvisado no era solo para ella, sino también para mí. Había algo profundamente terapéutico en la vastedad de los campos, en la simpleza de una ruta interminable bajo un cielo tachonado de estrellas. Sentí que, de algún modo, también yo me estaba liberando de cargas invisibles, de esos fantasmas que uno acumula sin darse cuenta y que pesan más que cualquier carga de fertilizantes o trigo que hubiera transportado en mi vida. Esa noche, la carretera y el silencio nos reconstruyeron de una manera sutil y necesaria. La madrugada nos sorprendió cuando finalmente divisamos las primeras señales de Santa Teresita, un pueblo de playa pequeño y algo olvidado, perfecto para el anonimato que Sofía parecía necesitar. Bajamos por un sendero de arena dura hasta llegar a una playa desierta, apenas iluminada por el amanecer incipiente. Apagué el motor y dejé que el silencio nos envolviera. Sofía despertó despacio, parpadeando confundida al sentir el olor a salitre y escuchar el murmullo distante de las olas. Sin preguntar nada, se quitó los zapatos rotos, o lo que quedaba de ellos, y bajó del camión. Yo me quedé atrás, observándola con respeto, sabiendo que aquel momento era suyo, y que mi papel era simplemente ser testigo. La vi caminar descalza sobre la arena húmeda, tambaleándose al principio, como un cervatillo herido, pero luego enderezándose, paso a paso. En su mano aún llevaba el ramo marchito que había cargado todo ese tiempo, como una reliquia de un pasado que ya no le pertenecía. Se detuvo frente al océano inmenso, donde las olas rompían con dulzura sobre la orilla, y, en un gesto cargado de una poesía dolorosa, soltó el ramo. El viento salado lo arrebató de sus dedos, llevándolo lejos, hasta que desapareció entre la espuma y el horizonte. Entonces Sofía lloró. Lloró de verdad, no de tristeza, sino de liberación. Cada sollozo era una pieza del dolor viejo que se desprendía de su alma, dejando espacio para algo nuevo, para algo propio. No me acerqué. Me quedé junto al camión, respetando su momento, observando cómo una joven que había sido destrozada por la traición encontraba frente al mar inmenso la primera chispa de su propia redención. Cuando finalmente regresó, sus pies cubiertos de arena y el vestido aún más sucio y rasgado, me sonrió. No fue una gran sonrisa, pero era honesta, verdadera. «Gracias», dijo con una voz que, aunque cansada, sonaba más firme. «No tienes que agradecerme», le respondí con un nudo en la garganta. A veces solo necesitamos que alguien nos alcance la mano cuando estamos en el fondo. Ella asintió, entendiendo más de lo que las palabras podían expresar. Y mientras el sol terminaba de nacer sobre aquel océano inmenso y calmo, supe que ambos, de alguna forma, habíamos encontrado un nuevo rumbo lejos del dolor y más cerca de nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Emociones Narradas, donde cada relato revive sentimientos que creías olvidados. Déjanos tu comentario contando qué parte te conmovió más y comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia como esta. No olvides dejar tu
Like para que más personas descubran estos momentos que nos recuerdan lo que significa realmente vivir.